¿Te atreves a descubrir el secreto prohibido? Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu destino para siempre. Hay un libro que nunca debió ser leído. Un código oculto entre símbolos y susurros. ¿Por qué fue ocultado durante siglos? Porque dentro de sus páginas duerme un poder capaz de crear o destruir todo lo que conoces. Por muchos siglos han circulado susurros entre místicos y sabios. Hablan de un códice prohibido, una llave que podría abrir las puertas de la creación y la destrucción. Los antiguos sabios de la Cábala afirmaban tener este conocimiento. Creían que no eran solo palabras, sino caminos de energía divina. Sabían el gran poder que tenían: curar a los enfermos, traer abundancia, proteger de las fuerzas más oscuras. Pero también sabían el terrible peligro. En las manos equivocadas, este mismo poder podría desatar un caos inimaginable en el mundo. Para desvelar uno de los secretos espirituales más profundos de la humanidad, debemos viajar atrás en el tiempo, a un paisaje de desesperación y arena. El origen de este poderoso conocimiento no se encuentra en un texto académico ni en una tranquila biblioteca, sino que fue forjado en el crisol de la supervivencia, en un momento específico y crucial de la historia descrito en el libro del Éxodo. Imaginen la escena: un pueblo entero, fugitivo, atrapado entre la tiranía que dejaban atrás y un obstáculo aparentemente insuperable. No era solo un viaje físico, era una prueba del alma, un punto de inflexión donde la fe se encontraba con lo imposible. Es en estos momentos de máxima necesidad, cuando la lógica humana se rinde, que los velos de la realidad se rasgan y se revelan verdades más profundas. La historia del Éxodo no es solo un relato de liberación de la esclavitud física, sino una metáfora eterna de la superación de nuestras propias limitaciones, de nuestros mares internos de duda y miedo. Y en su corazón yace una tecnología espiritual de un poder inimaginable. El clímax de esta terrible experiencia es el momento en que el Mar Rojo se abrió para los israelitas, un milagro de proporciones imposibles que ha resonado a través de los milenios. La narrativa popular lo describe como un acto de intervención divina, una mano invisible que aparta las aguas. Pero ¿y si fuera algo más? ¿Y si no fue un milagro a un pueblo pasivo, sino un milagro por una conciencia despierta? La tradición mística nos invita a reconsiderar este evento no como un espectáculo sobrenatural, sino como la aplicación de una ley universal, una ciencia sagrada que opera en los niveles más fundamentales de la creación. El mar no se partió simplemente por la voluntad de una deidad distante. Se partió porque se introdujo en la ecuación una fuerza capaz de reordenar la estructura misma de la materia y la naturaleza. Durante siglos, los sabios y cabalistas han enseñado que este evento no fue solo un capricho divino o una respuesta improvisada a una oración. Fue el resultado de la activación de una fórmula específica, un código preciso oculto a plena vista dentro del propio texto sagrado. Estos místicos entendían el universo de una manera radicalmente diferente. Para ellos, la creación no fue un evento pasado, sino un proceso continuo. Creían que Dios no creó el mundo con materia, sino con información, con las letras del alfabeto hebreo. Estas letras no son meros símbolos para la comunicación humana, son las unidades fundamentales de energía, los bloques de construcción de la realidad, el ADN del cosmos. Por lo tanto, si uno supiera cómo combinar estas fuerzas primordiales en la secuencia correcta, podría influir directamente en el tejido de la existencia. No se trataba de magia, sino de una física espiritual. La fuente de esta fórmula se encuentra en 3 versículos consecutivos del capítulo 14 del Éxodo, los versículos 19, 20 y 21. Lo que hace que estos 3 pasajes sean únicos en toda la Biblia es una anomalía matemática divina. Cada uno de ellos, en el texto hebreo original, contiene exactamente 72 letras, ni una más, ni una menos. Una precisión asombrosa que los sabios reconocieron no como una coincidencia, sino como una firma deliberada, una clave dejada por el arquitecto del universo. El número 72 en sí mismo es un número de inmenso poder en la numerología sagrada, resonando con ciclos cósmicos y nombres divinos. Estos 3 versículos, que describen la columna de nube y fuego moviéndose para proteger a los israelitas de los egipcios, no eran solo una narración, eran un manual de instrucciones codificado. Pero tener las letras no era suficiente. El secreto residía en cómo entrelazarlas. Al disponer estas letras en un patrón específico y complicado, se formaron los 72 nombres de Dios. El método es a la vez ingenioso y elegante.
Se toma el primer versículo y se escribe de izquierda a derecha. Debajo se escribe el segundo versículo, pero en dirección inversa de derecha a izquierda. Finalmente se escribe el tercer versículo debajo de los otros dos, de nuevo de izquierda a derecha. Esta disposición crea una matriz de 72 columnas, cada una conteniendo 3 letras. Este acto de reordenamiento no es una simple reorganización textual, es un acto de alquimia espiritual, un proceso para desbloquear la energía potencial contenida dentro de la escritura. Cada nombre, una combinación única de 3 letras, se formaba leyendo hacia abajo, columna por columna. La primera letra del primer versículo, la última letra del segundo versículo y la primera letra del tercer versículo se unen para formar el primer nombre. La segunda letra del primer versículo, la penúltima del segundo y la segunda del tercero forman el segundo nombre, y así sucesivamente 72 veces. El resultado es una trenza sagrada tejida del tejido mismo de la escritura. Cada uno de estos nombres de 3 letras no es una palabra para ser pronunciada en voz alta, sino una secuencia, un circuito vibratorio diseñado para resonar con un aspecto particular de la mente universal. Cada uno de los 72 nombres posee una frecuencia única, un aspecto específico del poder divino. Son como diapasones cósmicos. Uno puede ser la llave para la sanación, otro para la prosperidad, un tercero para encontrar al alma gemela, otro para disipar el miedo y la ansiedad. No son nombres de Dios en el sentido tradicional, son más bien herramientas, instrumentos que permiten al individuo sintonizar su propia conciencia con la emanación divina específica que necesita para superar un obstáculo. Al meditar en la forma visual de estas letras, una persona puede, en teoría, atraer esa energía a su vida, reestructurando su realidad personal de la misma manera que el Mar Rojo fue reestructurado a escala masiva. Esto nos lleva a una pregunta inevitable e importante. Si esta tecnología espiritual es tan poderosa, capaz de alterar la realidad y transformar vidas, ¿por qué este conocimiento se mantuvo oculto durante tanto tiempo, velado en el secreto y reservado solo para una élite de iniciados? ¿Por qué no se enseñó abiertamente a las masas que tanto podrían haberse beneficiado de él? Linajes de místicos y escuelas de misterio lo guardaron celosamente, transmitiéndolo solo de boca a oído, y únicamente a aquellos que habían pasado por años de rigurosa preparación ética y espiritual. La respuesta es tan sencilla como aterradora. La humanidad no estaba lista. Un poder tan inmenso en manos de una conciencia inmadura, egoísta o temerosa podría ser catastrófico. Es un fuego que puede calentar y dar luz, pero que también puede quemar y destruir indiscriminadamente. Sería como entregar un arma nuclear espiritual a un niño. Los guardianes de este secreto entendieron que la responsabilidad debía preceder al poder. Pero ahora, en nuestra era de crisis y transformación global, este conocimiento está resurgiendo de las sombras, lo que nos obliga a hacernos la pregunta más crucial de todas: ¿estamos listos ahora o estamos a punto de desatar una fuerza que no podemos comprender ni controlar? En el corazón de la Cábala yace uno de sus secretos más profundos y celosamente guardados, los 72 nombres de Dios. Pero debemos despojarnos de nuestras ideas preconcebidas. No son nombres en el sentido común, como Juan o María. No son palabras para ser pronunciadas a la ligera. En cambio, son patrones de vibración puros, frecuencias primordiales que existían antes que el propio lenguaje. Son llaves geométricas sagradas, complejas configuraciones de energía que resuenan con las fuerzas más básicas del universo. Imagina el sonido creando la forma, la vibración dando a luz a la materia. Los místicos antiguos entendieron lo que la física cuántica apenas comienza a postular, que en el nivel más fundamental, toda la existencia es una sinfonía de frecuencias vibratorias. Y estos 72 nombres son las notas maestras de esa sinfonía cósmica. Piensa en ello como un lenguaje de programación divino, el código fuente de la realidad misma. Los cabalistas, en su estudio del texto místico conocido como el Sefer Yetzirah o Libro de la Creación, llegaron a una conclusión asombrosa. Dios no creó el mundo con las manos, sino con las letras. Las 22 letras del alfabeto hebreo no eran meros símbolos para la comunicación, sino los ladrillos fundamentales, el ADN espiritual del cosmos. Y la clave para desbloquear su poder creativo se ocultaba a plena vista, encriptada en la Biblia. En el libro del Éxodo, 3 versículos consecutivos describen el momento culminante del milagro del Mar Rojo. Cada uno de estos versículos contiene exactamente 72 letras.
Los sabios descubrieron que al escribir estos 3 versículos uno encima del otro y leer las columnas verticalmente, se revelaban 72 secuencias de 3 letras. Estos son los 72 nombres. No son palabras, sino fórmulas, algoritmos divinos que Dios usó para tejer el tapiz del espacio, el tiempo y la vida. Una vez descifrado el código, las leyendas sobre su poder se extendieron como un fuego sagrado. Las historias hablan de milagros que desafían la lógica. No se trataba de súplicas o rezos, sino de una aplicación precisa de la ciencia espiritual. Se cuenta de sabios que al meditar en la secuencia correcta podían reestructurar la energía vital de una persona, curando enfermedades que parecían incurables. No como un médico, sino como un arquitecto que repara los cimientos de un edificio. Hay relatos de místicos que, en tiempos de guerra o plaga, podían invocar una cúpula de protección invisible sobre sus comunidades, un escudo forjado con las letras sagradas que desviaba el peligro. Incluso se dice que podían influir en los elementos, atrayendo la lluvia a tierras resecas. La leyenda más famosa es quizás la del Golem de Praga, una criatura de arcilla a la que se le dio vida inscribiendo un nombre sagrado en su frente, un sirviente y protector nacido del poder de la palabra divina. Más allá de los milagros externos, el verdadero propósito de los 72 nombres es la transformación interior. Se describen como 72 llaves espirituales. Cada una es una combinación única que encaja en una cerradura específica, no en el mundo físico, sino dentro de la vasta arquitectura de la conciencia humana y el alma del mundo. Estas no son puertas a tesoros materiales, sino a estados del ser, a cualidades y capacidades latentes. Cada llave abre un potencial diferente. Una puede desbloquear el coraje enterrado bajo capas de duda, otra la compasión incondicional. Una tercera, una creatividad tan profunda que parece canalizada desde una fuente divina. Son herramientas para la evolución personal, diseñadas para ayudarnos a trascender nuestras limitaciones, a pulir el espejo del alma para que pueda reflejar la luz de lo infinito. Al meditar en ellas, no estamos pidiendo un favor a una deidad externa. Estamos activando una capacidad que ya reside dentro de nosotros, despertando al Dios que duerme en nuestro interior. Las aplicaciones prácticas, según los textos cabalísticos, son tan variadas como las experiencias humanas. Por ejemplo, una secuencia específica de letras, visualizada en un resplandor plateado, se dice que tiene el poder de sanar un corazón roto y atraer el amor incondicional, no solo el amor romántico de otra persona, sino la capacidad de conectar con la frecuencia del amor universal. Otro nombre, cuando se canta en un susurro suave y rítmico, funciona como un ancla en la tormenta de la mente. Se cree que construye una fortaleza interna de certeza y valor, disolviendo los fantasmas de la ansiedad y la duda que nos paralizan. Y un tercero, si se medita en él justo antes de dormir, actúa como una antena celestial. Sintoniza la mente del soñador con las transmisiones de los reinos superiores, permitiendo recibir guía divina, soluciones a problemas complejos o visiones proféticas en el lienzo de los sueños. Y más allá de esta profunda alquimia interna, los nombres eran considerados el arsenal más poderoso de protección espiritual. En un universo lleno no solo de luz, sino también de sombra, los cabalistas veían la necesidad de un escudo para el alma. Ciertas secuencias de letras actúan como un firewall divino, creando un campo de fuerza impenetrable contra las energías negativas. Esto no se refiere solo a la mala voluntad de otras personas, el llamado mal de ojo, sino también a influencias más sutiles, la negatividad ambiental, los ataques psíquicos o incluso las entidades parasitarias del plano astral. Invocar el nombre correcto no es un acto de agresión, sino de soberanía espiritual. Es declarar el propio espacio sagrado, creando una burbuja de luz purificada que repele la oscuridad y disuelve la discordia antes de que pueda afectar nuestro campo energético. Pero aquí reside la advertencia más solemne, transmitida de maestro a discípulo en susurros a través de los siglos. Con un gran poder viene un riesgo aún mayor. Estas llaves no abren solo puertas al cielo, también pueden abrir puertas al infierno, especialmente a los infiernos que creamos dentro de nosotros mismos. Usar estas fuerzas sin la disciplina espiritual adecuada, sin un corazón puro y una intención humilde, es como intentar contener una reacción nuclear en un frasco de vidrio. La energía de los nombres es neutral, es un amplificador cósmico. Si el practicante está lleno de ego, codicia, ira o ansia de poder, el nombre no lo purificará,
sino que magnificará esas mismas cualidades hasta un punto catastrófico. El resultado no es la iluminación, sino la locura. Un colapso psicológico, la atracción de fuerzas oscuras o la creación de un desastre kármico que puede extenderse por vidas enteras. Por eso, los verdaderos cabalistas insistían en años de estudio, purificación y meditación antes de siquiera revelar la existencia de estas llaves. El poder no era para los curiosos o los ambiciosos, sino para los siervos de lo divino, aquellos que habían vaciado su propia copa para poder ser llenados con la luz de la creación. Acercarse a los 72 nombres es acercarse a una fuente de energía pura. Sin la preparación adecuada, el practicante queda expuesto a una fuerza que puede destrozar la mente y quemar el alma. A nivel psicológico puede llevar a ansiedad severa, paranoia o incluso un brote psicótico completo de la realidad. El fuego divino consume todo lo que es impuro. Una semilla de codicia puede florecer en un hambre insaciable. Un destello de arrogancia puede avivar un complejo de Mesías. Pero, ¿qué sucede cuando esta herramienta cósmica cae en manos impuras? Cuando el ego, esa sombra insidiosa que acecha en el corazón de la ambición, toma el control. La intención sagrada que una vez fue tan clara como el cristal se retuerce y se enturbia. El practicante que comenzó su viaje con reverencia y asombro buscando la conexión con lo divino, ahora ve los nombres no como llaves, sino como armas. Comienza a usar los nombres para fines puramente egoístas. Un susurro para asegurar un contrato, una meditación para doblegar la voluntad de un rival, una invocación para acumular riquezas que solo sirven para inflar un vacío interior. El acto sagrado de la pronunciación se convierte en una transacción profana. El poder fluye, sí, pero su fuente ya no es la luz de la creación. Proviene de un lugar más oscuro, un lugar que responde con entusiasmo a la codicia y el orgullo. El alma del practicante que buscaba ascender comienza a anclarse a las esferas más densas y sombrías de la existencia, las cáscaras de impureza que se alimentan de cada acto egoísta. En la cima de sus nuevos poderes se sienten invencibles. Creen que son maestros del universo, arquitectos de su propio destino. Cada éxito, cada manifestación material es una droga embriagadora que confirma su supuesta maestría. Pero es una ilusión, un engaño magistral. En realidad se han convertido en títeres, sus hilos tirados por fuerzas sombrías que se alimentan de su orgullo. Estas entidades, conocidas en la tradición cabalística como el otro lado, no fuerzan la mano del practicante. Simplemente ofrecen el poder y observan. El orgullo es el portal. Con cada acto de arrogancia, el practicante abre más la puerta, fortalece los hilos. Piensa que es el titiritero, pero cada movimiento que hace, cada deseo que cumple, es una danza coreografiada por inteligencias antiguas y hambrientas. Es un rey en un trono de cartón, aplaudido por una audiencia de sombras que solo esperan a que caiga el telón para reclamar su pago, el alma misma. Este peligro individual, por aterrador que sea, es solo el principio. Los cabalistas de Safed, los místicos que caminaron por las antiguas calles de Jerusalén, tenían una creencia aún más aterradora, que el mal uso a gran escala de los nombres no solo corrompería al individuo, sino que podría deshilachar las leyes fundamentales de la naturaleza. El Zohar, el libro del esplendor, advierte sobre alterar el equilibrio superior. Isaac Luria, el gran Ari, enseñó que el universo se mantiene unido por un delicado flujo de energía divina. Los 72 nombres no son meras palabras. Son las frecuencias vibratorias, el código fuente que dicta cómo se comporta la materia, cómo fluye el tiempo, cómo se mantiene el espacio. Usarlos incorrectamente es como introducir un virus en el sistema operativo de la realidad. No se trata de causar un terremoto o una tormenta, se trata de la posibilidad de que la gravedad se vuelva caprichosa, que el pasado y el futuro se mezclen, que la delgada membrana que separa nuestro mundo de otros reinos se desgarre por completo. Ahora, imaginen ese peligro magnificado. Imaginen a miles de personas o millones en la era de la información instantánea, cada una con sus propios deseos egoístas tirando de los hilos de la realidad simultáneamente. Un hombre reza por la ruina de su enemigo, mientras ese enemigo reza por la suya. Una nación invoca poder para la victoria mientras su adversario hace lo mismo. Una cacofonía de voluntades en conflicto, una tormenta de ambiciones que tiran del tejido del cosmos 1.000.000 de direcciones a la vez. Esta tensión cósmica genera una fricción de consecuencias inimaginables. Es jugar con fuego cósmico en un mundo hecho de papel. Cada deseo egoísta es una chispa.
Y cuando miles de chispas caen sobre este manuscrito frágil que llamamos existencia, el fuego no solo consume, borra. Reescribe la creación con el lenguaje del caos, amenazando con devolver todo al estado informe y vacío que precedió a la primera palabra de la creación. Y así, la humanidad se encuentra en una encrucijada perpetua. Nos quedamos parados en el crepúsculo, en el filo de la navaja entre la luz y la oscuridad, atrapados entre una promesa de divinidad inimaginable y una amenaza de aniquilación total. La promesa es la de la unión con lo divino. Es el potencial latente en nuestro ADN espiritual. La capacidad de sanar, de crear belleza, de comprender los secretos de las estrellas y de nosotros mismos. Es la ascensión del alma, el cumplimiento del propósito mismo de nuestra existencia. Pero la amenaza es igualmente real. No es solo la muerte física, sino el olvido espiritual, la desintegración del ser en una cáscara vacía, un eco sin fuente, o peor aún, el colapso de la estructura misma que permite que la existencia exista. Este conocimiento, este poder, es el mayor regalo y la carga más pesada. Lo que nos lleva a la pregunta final. Los 72 nombres. ¿Son palabras divinas de creación, el aliento de Dios codificado en letras para elevar a la humanidad? ¿O son códigos peligrosos, una tecnología espiritual de un poder tan absoluto que jamás debieron ser revelados a una especie tan imperfecta y volátil como la nuestra? La paradoja es que son ambas cosas. El poder en sí mismo es neutral, una fuerza primordial como la gravedad o el electromagnetismo. Puede iluminar una ciudad o convertirla en cenizas. El factor determinante no reside en las letras, ni en los sonidos, ni en los antiguos pergaminos. La respuesta se esconde en el corazón de quien se atreve a susurrarlos. En el momento de la pronunciación, en ese instante suspendido entre el silencio y el sonido, la intención lo es todo. El corazón, el de la tradición mística, se convierte en el crisol donde se prueba la verdadera naturaleza del alma. ¿Busca servir, sanar y conectar? ¿O busca dominar, poseer y controlar? Los nombres actúan como un espejo perfecto, reflejando la intención del hablante hacia el universo. Y el universo, infaliblemente, responde en consecuencia. La pregunta no es qué son los nombres, sino quiénes somos nosotros cuando los usamos. Si este tema te perturbó tanto como a nosotros, suscríbete al Códice Secreto MX. Aquí revelamos lo que otros prefieren callar.